Bienvenidos a esta segunda sesión del módulo número 1, en la cual vamos a entrar en mayor detalle ya en la lectura de este primer texto. Y vamos a hacerlo practicando esta estrategia dedicada al reconocimiento de secuencias de descripción y exposición, que son evidentemente las que más presentes están en este tipo de textos. Y así también iremos viendo las principales marcas lingüísticas que están presentes en ellos. Así que manos a la obra. Como decíamos en la sesión anterior, vimos cuestiones generales como el formato, la tipografía, la diagramación. Como toda esa información de alguna manera formal nos da información también acerca del contenido del texto. Y entonces vamos a ver cómo eso evidentemente sirve para ir desgranando las ideas del texto. Comenzamos entonces con el párrafo de introducción, en el cual se empieza con el planteamiento del objetivo del programa, ¿no es cierto? ¿Qué se pretende hacer a lo largo del programa y para qué, ¿no? Se pretende desarrollar y fortalecer la comprensión lectora, ¿para qué? ¿No? De manera que esta habilidad potencie efectivamente su capacidad de aprender. Entonces, como decíamos, encontramos el objetivo del programa y la finalidad del programa, ¿no? El para qué. Luego tenemos el plan de la presentación, ¿no? La organización del tratamiento del tema, de las partes que tiene el texto y además en qué orden se va a presentar. Pero esto va además acompañado por una serie de marcadores lingüísticos que nos van guiando en el orden de esta seriación, ¿no? Que es un orden secuencial, es decir, hay una serie de acciones que suceden a lo largo del tiempo en determinado orden. Por eso tenemos, para empezar, ¿no? Podría ir ahí inicialmente, de entrada, ¿no? Luego tenemos un a continuación, es decir, luego, ¿no? Seguido de esto. Y para terminar tenemos el por último, ¿no? Por último, para terminar, en último lugar, finalmente. Serían otros marcadores que podrían ir en ese mismo lugar, ¿no? Pueden ustedes ver en las diapositivas de apoyo, en el material de apoyo, varios otros marcadores y conectores lingüísticos equivalentes a los que estamos viendo en esta sesión. Entonces, después de ver, hemos dicho el objetivo, la finalidad del programa, después de haber visto el plan que se va a seguir, terminamos este primer párrafo otra vez, ¿no? Resaltando el objetivo, la finalidad, ¿no? Que es la de mejorar la competencia lectora de los estudiantes que estudian en la Universidad Gabriel René Moreno, ¿no? Valga la redundancia. En este sentido, hay que ver entonces cómo todos esos elementos formales que vimos, ¿no? De diagramación, los apartados en negrilla, enumerados, etcétera, van en consonancia con estos otros marcadores y conectores ya lingüísticos que se presentan a lo largo del texto. Y vale la pena también en este punto mencionar algunas otras formas, ¿no? De introducir los textos expositivos, ¿no? Que muchas veces además son formas que se combinan, ¿no? No es que aparecen de manera exclusiva. Podemos encontrar en la presentación de un tema, ¿no? El planteamiento del problema y que luego a lo largo del desarrollo pues se vayan presentando las soluciones, por ejemplo, ¿no?
o que en la introducción se dé una serie de preguntas que, por supuesto, tienen que contestarse a lo largo de el desarrollo, el cuerpo, ¿no? Ya del texto, o que se empiece tal vez con la definición de un texto relevante, que lógicamente es fundamental para la comprensión del resto del tema, o que se empiece con una cita de experto. Bueno, hay varias maneras de plantear la introducción y, como decíamos, además, varias de estas maneras se pueden combinar, ¿no? De acuerdo a la intención del autor, pero en todo caso, la introducción lo que tiene que hacer es plantear el tema del cual va a tratar el texto y además captar la atención, ¿no? Captar la atención para que el lector quiera seguir leyendo. Adicionalmente podemos encontrar estos elementos que orientan la atención del lector hacia dónde debe ir y hacia dónde no debe ir, porque no forma parte de lo fundamental del tema. Este es el primer módulo. Aquí tenemos un primer ejemplo, pero lógicamente en los siguientes textos podrán ir ustedes viendo otros tipos de introducción. El desarrollo de este texto, recuerden ustedes que lo vimos organizado en 3 apartados, ¿no es cierto? El primero era que es leer, el segundo leer para aprender y el tercero estrategias de lectura, ¿no? No siempre vamos a encontrar esta división en apartados, pero cuando los hay, se trata de organizar los aspectos temáticos principales del texto. Y entonces, en esta oportunidad, vamos a empezar con el primer apartado dedicado a esta cuestión fundamental del programa, ¿no? En primer lugar, vamos a ver qué se entiende por leer. Y como es lógico, es importante en este caso delimitar la definición del concepto de leer, ¿no? De lectura. Y entonces aquí se recurre a 2 citas textuales. Las reconocemos obviamente porque van entre comillas, ¿no? Y porque además se nos referencia el texto del cual proceden, que es el Diccionario de la Lengua Española. Entonces, encontramos las definiciones, decíamos, ¿no? De 2 verbos, y entonces leer es pasar la vista, leer es entender o interpretar un texto. Y lo interesante es que son 2 acepciones que no coinciden entre sí, ¿no es cierto? No significan exactamente lo mismo. Y entonces viene a continuación una aclaración, ¿no? No es sencillo definir este verbo, pues, porque, ya que es un proceso cognitivo exigente. Entonces empezamos a encontrar esta relación de causa y consecuencia. Yo digo algo, pero lo fundamento, ¿no? Yo digo algo, pero doy razones para eso. Que vendría a ser un tipo de relación de causalidad, ¿no? Y que se expresa, como decíamos, mediante estos conectores lingüísticos del tipo porque, el porque escrito junto, ¿no? Y sin tilde, el pues, el ya que, dado que, hay varios. Y entonces, luego de habérsenos dicho de que la lectura es un proceso cognitivo complejo, en el segundo párrafo se nos presentan ya una serie de actividades en las que se describe con mayor detalle la lectura como un proceso en orden secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que se sigue el orden en el que se van mostrando en el tiempo las acciones que se desarrollan, ¿no? Y otra vez los marcadores y los conectores textuales están para acompañarnos en ese recorrido, ¿no? Desde el momento en el que se busca un determinado documento, se empieza a anticipar, ¿no? A lo largo de la lectura, al finalizar, encontramos entonces estos
marcadores y conectores que, como decíamos, nos van guiando en el orden temporal, en el orden secuencial en el que actúa el lector cuando lee un texto, ¿no? Hay otro tipo de conectores, por supuesto, también con los que se pueden ir combinando, ¿no? Fíjense qué dicen, ¿no? Otras estrategias, unas más de forma, otras más de contenido, y entonces se va distribuyendo el contenido en distintos tipos, ¿no? Y se nos aclara que este recorrido no es exhaustivo, puesto que hay muchas otras actividades que también deben realizarse a lo largo de la lectura. En el tercer párrafo empezamos nuevamente con un marcador, ¿no? Así, o sea, de esta manera en la que se ha mencionado anteriormente, es cómo debe actuar el lector para abordar un texto y comprenderlo, ¿no? En el siguiente párrafo, nuevamente nos encontramos con un marcador. Fíjense dónde suelen ir ubicados, ¿no? Muchas veces, no es obligatorio, pero muchas veces se ubican al principio del párrafo para llamar la atención y para ir señalizando el camino, porque precisamente como eso hemos dicho que funcionan estos marcadores y conectores textuales, ¿no? Para ir señalando el camino por el cual el lector debe circular, ¿no? Por todo lo dicho, entonces, la lectura, ¿ya? Y aquí nos vamos a encontrar, fíjense, con la típica estructura de una definición, ¿no? La lectura es un proceso. En una estructura de definición vamos a encontrar, en primer lugar, el elemento que se va a definir, en este caso es la lectura. Luego tenemos el verbo copulativo, es, ¿no? En singular, concordando con el elemento que se va a definir. Y luego en la definición nos encontramos con un término general, en esta oportunidad es el proceso, que luego, mediante una serie de características, se va volviendo cada vez más específico hasta referirse de manera única a ese proceso, en este caso, que se está describiendo. Además, en esta definición encontramos nuevamente una cita textual, ¿no? Por ese motivo, evidentemente, va entrecomillada. Pero antes de la definición nos dice qué es lo que no es la lectura, ¿no es cierto? Es decir, se nos hace una aclaración y luego se recurre, como decíamos, a la cita textual porque un autor como Giovanni Parodi, un autor tan reconocido en este ámbito, sirve para respaldar lo dicho, ¿no? Y este tipo de citas textuales de autores conocidos, ¿no? Es evidentemente muy frecuente en los textos académicos. Como la lectura es un proceso dinámico, interactivo, altamente intencionado por parte del sujeto, evidentemente esto lleva a una consecuencia, ¿no? Y fíjense otra vez los marcadores de consecuencia pueden ser, por ejemplo, por tanto, ¿no? Por tanto, por consiguiente, es un proceso complejo y por consiguiente requiere de práctica, de buena guía, de enseñanza, ¿no? Vamos nuevamente, resalto, viendo estas relaciones de causa y consecuencia mientras se va definiendo qué es el texto, qué es el concepto leer. Vamos terminando este primer bloque con el último párrafo que inicia otra vez con un marcador. En esta oportunidad, un marcador de adición, ¿no? Porque lo que se hace es añadir otro tipo de consideraciones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de definir qué es leer, ¿no? Y entonces nos dice precisamente, ¿no? Adicionalmente, podría ser un además, en este mismo sentido, del mismo modo, ¿no? Se debe considerar
que las trayectorias de lectura. Bueno, continuamos leyendo y al final de este párrafo, después de mencionarse el concepto de Alvarello de transmedia, se hace una concesión. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos nosotros mencionar alguna idea, pero podemos hacer objeciones, perdón, ¿no? Objeciones parciales a las afirmaciones expuestas antes, porque hay alguna dificultad o alguna razón en contra, ¿no?, de lo expresado anteriormente. Para introducir este tipo de concesiones tenemos conectores del tipo aunque, sin embargo, no obstante, pero, que pueden ser también conectores adversativos, ¿no?, de concesión, de objeción, pero que en todo caso lo que hacen es esto, ¿no?, enfrentar total o parcialmente ideas expresadas. Pasamos en el segundo apartado ya a centrarnos, ¿no?, no solamente en la lectura, sino específicamente en aquella lectura dirigida a aprender. Vamos a ver entonces las especificidades del concepto. Y es fundamental la lectura en la formación universitaria. Después de que se hace esta afirmación, otra vez, vamos a poner las razones, vamos a ver cuáles son las causas, ¿no? Por eso encontramos nuevamente un conector causal, ¿no? De causalidad, como es el porque, puesto que, ya que, dado que, y se nos va explicando los motivos por los cuales la lectura resulta una herramienta fundamental durante la formación universitaria. Pero también se nos vuelven a hacer concesiones, es decir, algún tipo de objeción, ¿no?, relacionada con la afirmación inicial. La lectura es importante, sigue siendo importante en la formación universitaria, aunque es cierto que actualmente hay otro tipo de recursos, ¿no? Cuando hay este tipo de oposición entre ideas, encontramos los conectores adversativos, hemos dicho, ¿no?, o concesivos. Ya seguimos leyendo este segundo bloque y nos encontramos otro marcador, ¿no?, en este sentido, o sea, en el sentido de lo dicho anteriormente. Fíjense que decíamos, los marcadores y los conectores nos van guiando, acompañando a lo largo de la lectura. Y entonces, en este sentido, durante la formación universitaria, la exigencia de la lectura es mayor, ¿no? Otra vez nos encontramos con un conector de causalidad. La exigencia es mayor, pues hoy todo profesional está obligado a actualizarse y aprender durante toda su vida, ¿no? Otra vez causas, otra vez consecuencias en la exposición de los textos, ¿no? Y después de lo dicho anteriormente, nos encontramos con un párrafo en el que se dedica a describir las características propias, específicas de la lectura para el aprendizaje. Y otra vez se elige un orden secuencial, ¿no? Es menos evidente que el orden secuencial de la secuencia que vimos anteriormente, pero de alguna manera también vemos cómo en esta descripción del proceso de la lectura se sigue de alguna manera un orden temporal, ¿no? Primero se incorpora la información nueva, luego se tiene que impactar y retener en la memoria, ¿no? Luego tiene que ir formando una red potencialmente más amplia y sólida, tiene que ser susceptible de enriquecerse, ¿no? A futuro, y obviamente tiene que ser el lector capaz de aplicar y de transferir eso que ha aprendido a nuevas situaciones. Entonces, como decíamos,
nuevamente se recurre a un orden secuencial, a un orden temporal, aunque no es tan explícito como en la secuencia que vimos en el bloque anterior. Y terminamos este segundo apartado con una ejemplificación. También en los textos descriptivos y expositivos, este tipo de secuencias son importantes porque particularizan, ¿no?, los conceptos, las definiciones que pueden ser abstractas, las llevan a la realidad con casos reales. Entonces es muy frecuente la ejemplificación, llamada también con algunas diferencias ilustración, ¿no?, mediante casos, ejemplos reales y concretos. Y como es lógico, nos encontramos con una marca lingüística que introduce precisamente los ejemplos, ¿no? El cómo, ¿ya? Puede ser como, por ejemplo, tal es el caso de, y luego una enumeración de ejemplos concretos de textos escritos del mundo profesional, ¿no? Y otra vez encontramos que después de una serie de afirmaciones se nos presenta una consecuencia, ¿no es cierto? De ahí que resulte conveniente, ¿no?, por todo lo dicho anteriormente, resulta conveniente que el estudiante transite con una buena base. Ya en el tercer y último apartado del desarrollo del texto, encontramos ya las estrategias de lectura, ¿no? Sobre las bases mencionadas anteriormente, encontramos una serie de afirmaciones, ¿no?, sobre las cuales se van estableciendo estas estrategias de lectura. Y estas estrategias de lectura se organizan de manera general en distintas etapas, ¿no? En etapas nuevamente ordenadas de manera secuencial. Fíjense cómo empezamos con las estrategias de prelectura, o sea, las que se realizan antes incluso de empezar a leer el texto, y de una primera lectura tal vez más superficial, continuamos con las estrategias de una lectura ya detallada, intensiva, y se finalizan con las estrategias de postlectura, es decir, aquellas que se realizan después de, incluso después de la lectura propiamente dicha, ¿no? Esto quiere decir que hay otra vez estrategias en orden secuencial. Sin embargo, si bien estas tres etapas están sí organizadas en un orden secuencial temporal, cada etapa ya en sí misma no sigue este mismo orden, sino lo que se llama un orden lineal. Es decir, se van sumando estrategias, pero no necesariamente siguen un orden temporal, ¿ya? Son estrategias que luego se nos aclara, se dan más bien de manera complementaria, ¿no? Una refuerza a la otra, es decir, ya no van a seguir en el interior de cada uno de estos apartados un orden cronológico. Y llegamos a los últimos párrafos del texto, y en los dos últimos párrafos del desarrollo nuevamente vamos encontrando aclaraciones sobre las características de estas estrategias, ¿no? Decíamos que se destaca que son estrategias personales, que pueden cambiar, ¿no?, de individuo en individuo, que pueden ser nuevas, ¿no?, que podemos ir incorporando nuevas estrategias según las necesidades, que son evidentemente diversas y complementarias entre sí, que deben aplicarse con esfuerzo y con concentración. Es decir, se va especificando lo que antes se ha explicado de una manera más general. En el penúltimo párrafo se nos aclara además que como este es un programa inicial, ¿no?, causa y ¿cuál es la consecuencia? Que no se realizarán prácticas más complejas, ¿no? De modo que ahí tenemos ese conector de consecuencia, ¿no? De modo que. Y después nos encontramos con
unas ideas de Daniel Cassani, ¿no? Sobre literacidad crítica, lectura en varias lenguas, pero nuevamente se nos dice que si bien todas estas ideas son importantes, no van a ser consideradas en este programa. Es decir, se vuelve a delimitar el tema, ¿no? De que sí y que no se va a abordar a lo largo de este programa. Y otra vez tenemos este conector de objeción, ¿no? Para introducirnos esta restricción. Terminamos con la conclusión que se ubica en el último párrafo del texto. No siempre es el último, pueden ser 2, 3 últimos párrafos, eso va a depender de la longitud del texto. En esta oportunidad la conclusión se ubica en este último párrafo, decíamos, del texto, y lo que se hace es nuevamente explicitar qué se incluye y qué se excluye en el programa, ¿no? No se va a abordar aquí la producción de textos, solamente la lectura, la comprensión de textos, ¿no? Y finalmente se nos presenta como un comentario final, ¿no? Estos son los resultados a los que apunta el programa de desarrollo de estrategias de lectura. Y en este sentido vale la pena revisar distintos tipos de conclusión que vamos a encontrar en los textos expositivos. Pueden darse mediante recomendaciones, mediante proyecciones a futuro, mediante limitaciones del tema, o puede hacerse una especie de resumen con lo esencial desarrollado en el texto, puede hacerse una valoración de la información brindada, e incluso en algunas oportunidades puede ser que no haya una conclusión explícita. En todo caso, algunos de los marcadores que pueden introducir la conclusión son, por ejemplo, así, finalmente, en conclusión, para terminar, para concluir. Y entonces, para terminar con este módulo, quiero nuevamente remitirlos al material de apoyo, donde tienen ciertas características que vamos a encontrar en los textos descriptivos, en los textos expositivos, que los distinguen además de los textos argumentativos. Los textos argumentativos pretenden convencernos, persuadirnos, ¿no? Mediante una tesis y mediante argumentos que apoyan esa tesis, esa aseveración. Mientras que los textos expositivos y descriptivos en ellos se trata más bien de aportar datos, procesos, elementos, en los expositivos y en los descriptivos, caracterizar seres, personas, lugares, objetos, pero no tratando de convencernos, sino más bien de presentarnos información. Por último, quiero que piensen que todo lo que hemos trabajado ahora nos sirve además para hacer un esquema, ¿no? De lo principal que tiene un texto, este texto en particular, ¿no? En la introducción hemos visto el plan, ¿no? A través del cual se lleva a cabo el texto. En el primer apartado hemos visto qué es la lectura y cómo, por qué se concibe como un proceso dinámico, complejo e interactivo. En el segundo apartado hemos visto la importancia de la lectura orientada al aprendizaje en la formación universitaria y qué características específicas debe ir cumpliendo. En el tercer apartado hemos visto ciertas estrategias de lectura ordenadas en un orden secuencial, primero las de prelectura, luego las de lectura, luego las de postlectura. Hemos visto unas recomendaciones para una lectura más eficiente, ¿no? Hemos visto también cómo esas estrategias deben ser complementarias, deben darse además siempre la motivación y la concentración a lo largo de la lectura, y se nos ha hecho una serie de aclaraciones acerca de la modalidad de este programa, ¿no? No es un programa
dirigido a textos argumentativos o a producción de textos, sino es un programa inicial de comprensión lectora. Y en la conclusión nos ha hecho una valoración, ¿no?, de qué es lo que nos permite la lectura: acceder al conocimiento científico, al desarrollo integral y a la participación en la sociedad. Recuerden ustedes que cuando leemos un texto no vamos luego a memorizarlo palabra por palabra, pero sí podemos memorizar los conceptos clave, las ideas principales. Para eso sirven las herramientas de postlectura, de realización de un esquema o incluso de realización de un resumen del texto. Así que bueno, con esto terminamos la segunda sesión y nos vemos en la siguiente. Gracias.